Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Horacio y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la ley de Ohm. Para introducirnos poco a poco a esta parte de la ley de Ohm, vamos a ver unos conceptos importantes y unas consideraciones que tenemos que tener en mente. Primero que nada, vamos a clasificar los materiales. Los materiales los podemos clasificar como conductores o como aislantes. Hay una propiedad física que tienen los materiales que se llama resistividad. Esta resistividad te dice, bueno, es una propiedad que te dice que tanto el material obstruye el paso de los electrones a través de él. Entonces, un material que tenga una alta resistividad, pues quiere decir que los electrones no pueden pasar a través de él. Y un material que tenga una baja resistividad quiere decir que los electrones sí pueden pasar a través de él. Entonces quiere decir que la resistividad es inversamente proporcional a lo que viene siendo la conductividad. Entonces, vamos a definir, en términos de la resistividad, vamos a definir materiales conductores y aislantes. Los conductores son aquellos que su resistividad es muy baja y eso hace que los electrones puedan pasar a través de él, es decir, conducen electricidad. Y los aislantes son aquellos materiales que su resistividad es muy alta y eso hace que no permitan el paso de los electrones. Y algunos ejemplos, por ejemplo, de materiales conductores son los metales, los que vemos aquí en pantalla, el bronce, el acero, el cobre. En general los metales son buenos conductores de electricidad. Y los materiales aislantes, pues aquí podemos ver el caucho, que es con el material con el que hacen las llantas, el vidrio, el aceite, el diamante, la madera seca, los plásticos, no suelen ser conductores de electricidad, no son materiales aislantes. Bueno, principalmente son estos dos tipos de materiales. También hay otras clasificaciones como los semiconductores y los superconductores, que es un tema en el que no vamos a, a profundizar mucho, pero los semiconductores, pues como la palabra lo dice, pues son conductores que funcionan como tal bajo ciertas circunstancias. Normalmente tienen que ver con la temperatura, o sea, son aislantes, que son materiales aislantes que a ciertas temperaturas se convierten en conductores. Y los superconductores normalmente son cerámicas que a bajas temperaturas se convierten en materiales superconductores, pero son temperaturas muy bajas. O sea, hay superconductores de, yo creo que los más altos que andan por ahí. Bueno, hace mucho que no analizo, ¿no? Pero de los últimos artículos que leí, pues de menos 165 grados centígrados más o menos. O sea, siguen siendo temperaturas comparadas con la temperatura ambiente muy bajas. Pero bueno, estos superconductores, ¿qué propiedades tienen? Pues tienen propiedades muy interesantes. O sea, al convertirse, pasar una temperatura crítica y convertirse en superconductores, pues su resistencia tiende prácticamente a cero. Y eso hace que los electrones puedan fluir libremente a través de ellos y suceden cosas ahí muy interesantes. A ver si después les hago un videito referente a los superconductores. Y bueno, vamos a continuar con, bueno, de estos, pues realmente con los que vamos a estar trabajando son con los conductores, porque vamos a ver circuitos eléctricos y pues van a pasar los electrones a través de los conductores. Bueno, algunas definiciones importantes. Estas tres definiciones son importantes porque son los tres elementos que están involucrados en la ley de Ohm. Lo primero es la intensidad de carga eléctrica. Dice que es la cantidad de electrones que atraviesa un conductor por unidad de tiempo. Hay que recordar que la electricidad no son más que electrones en movimiento, electrones fluyendo. Entonces la intensidad de carga eléctrica es cuántos electrones están pasando por unidad de tiempo, es decir, por segundo. Cuántos electrones pasan por segundo a través de un conductor. La resistencia dice que es la propiedad que tienen los materiales para obstruir el paso de los electrones a través de ellos. Ya lo habíamos comentado un poquito en la diapositiva anterior. Y el voltaje dice que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un conductor. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un punto a otro dentro del conductor. Entonces podemos definir el voltaje como una especie de trabajo, como el trabajo que hace el campo eléctrico para mover una carga de un punto a otro dentro de un conductor. Entonces estos tres conceptos son importantes porque son los que están involucrados en la ley de Ohm, que es lo que vamos a ver a continuación. La ley de Ohm dice lo siguiente.
Dice, establece que el voltaje que aparece entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por dicho conductor, cuya constante de proporcionalidad es el valor de la resistencia del material. Y la forma matemática de esta ley, pues es esta que tenemos aquí. Bueno, prácticamente nos dice que va a ser proporcional el voltaje, va a ser directamente proporcional, lo podemos ver aquí en la, en la ecuación, que quiere decir que entre mayor sea la intensidad, pues mayor va a ser el voltaje. Menor es la intensidad, menor es el voltaje. Y dice que la constante de proporcionalidad va a ser la resistencia del material, así como lo vemos aquí. Entonces, matemáticamente lo podemos representar como voltaje es igual a resistencia por intensidad. La B va a representar el voltaje, se mide en volts, lo podemos abreviar como una B. La R representa la resistencia, se mide en ohms y lo podemos abreviar con este símbolo omega, perdón, es una letra griega. Y la I va a representar la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperes y lo podemos abreviar con una A. Ok, bueno, teniendo en mente esta ecuación, vamos a resolver unos problemas muy sencillos utilizando la ley de Ohm. Aquí está el primer problema. Dice, encuentra el voltaje que aparece entre los extremos de un conductor cuya resistencia es de 4 ohms. Dicho conductor tiene una intensidad eléctrica de 25 amperes. Bueno, nos está pidiendo el voltaje. Aquí en los datos ponemos lo que nos falta. Nos está dando la intensidad de corriente que es de 25 amperes, la resistencia que son 4 ohms. Y bueno, la ecuación que vamos a utilizar es la ley de Ohm, que es voltaje igual a resistencia por intensidad. Sustituimos los datos, la resistencia es de 4 ohms y la intensidad es de 25 amperes. Hacemos esta multiplicación, 4 por 25, y obtenemos que el resultado nos va a dar 100 volts. ¿Ok? Es un problema súper sencillo, nomás sustituimos los datos en la ecuación. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, encuentra la resistencia que tiene un material que experimenta un voltaje de 220 volts al incidir una intensidad de 10 amperes. Entonces aquí lo que nos está pidiendo es la resistencia, nos está dando de dato el voltaje de 220 volts, nos dice que se está incidiendo una intensidad de corriente de 10 amperes, entonces quiere decir, bueno, utilizamos la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Como queremos encontrar la resistencia, la despejamos, esta intensidad que está multiplicando la pasamos dividiendo y obtenemos que la resistencia se calcula como voltaje entre intensidad. Sustituimos los datos, el voltaje son 220 volts, la intensidad son 10 amperes, 220 entre 10 me va a dar 22 y el resultado va a ser, como la resistencia se mide en ohms, va a ser 22 ohms el resultado. Muy bien, ahora, bueno, aquí están 3 ejercicios por si los quieren realizar. Los pausan en el video y los copian o los resuelven. Bueno, espero que ya los hayan resuelto. Pues este está muy sencillo, ¿no? Te pide encontrar el voltaje, te da la resistencia y te da la intensidad de corriente. Solamente multiplicamos utilizando la ley de Ohms la resistencia por la intensidad y esto me va a dar 150 volts. Aquí me pide la resistencia recuerden que la calculamos como voltaje entre intensidad de corriente. Entonces dividimos los 120 volts entre los 8 amperes y esto me va a dar que son 15 ohms. La respuesta de este. Y este te pide la intensidad de corriente, te da el voltaje que son 120 volts y te da la resistencia que son 30 ohms. Entonces dividimos nomás el voltaje entre la resistencia, 120 entre 30, y esto me va a dar que son 4 amperes, el resultado de este tercer problema. Bueno, vamos a ver un tema que en sí la ley de Ohm es como una introducción a esta parte de los circuitos, que es lo que se va a utilizar para resolver los circuitos. Y bueno, dice que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que se puede circular una corriente eléctrica. Esta es la definición así literal sacada de Wikipedia. Y bueno, pues ¿cuáles son esos componentes eléctricos? No sé si alguna vez hayan destapado alguna televisión, una impresora y hayan visto esas placas verdes. Principalmente son verdes, ¿no?
y tienen estos dispositivos, estos como dulcecitos, estos cilindritos, estos que están aquí, estos que están acá. Bueno, pues estas cositas que están aquí. Bueno, todos esos son componentes eléctricos. Y este en sí es un circuito electrónico, ¿ok? Es un circuito electrónico, es algo un poco más complejo de lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver circuitos eléctricos que son pues mucho más sencillos, ¿no? Entonces estos circuitos eléctricos pues puede que sean capacitores, puede que sean resistencias. Entonces la definición de circuito eléctrico se refiere a esos elementos. Esos elementos se refiere a cada uno de estos dulcecitos que vemos por aquí, ¿no? Bueno, vamos a empezar resolviendo circuitos, pero vamos a empezar con el circuito más básico que existe, el circuito más simple que puede existir, que es el que vamos a ver a continuación. Este es un esquema de un circuito. La línea representa el cable. Siempre que veamos un más menos, hay veces que aparece en un circulito, hay veces que aparece con rayitas. Pues aquí representa que aquí está la fuente de voltaje. Aquí empieza la fuente de voltaje. Esta línea que está aquí como una sierrita, o sea, así con puntas, un zigzag con puntas, esto representa la resistencia eléctrica. Entonces, el circuito más simple que existe, pues es aquel circuito donde solamente tenemos una resistencia. Entonces, hagan de cuenta que este es un problema tal y como los que estuvimos resolviendo. La única diferencia es que vamos a obtener la información de un esquema gráfico. Entonces aquí te dice, por ejemplo, encuentra la intensidad eléctrica en el siguiente circuito. Está pidiendo la intensidad y aquí tenemos que observar qué datos nos está proporcionando este circuito. Bueno, vemos que nos está dando 20 volts. Si nos dice volts, pues asumimos que lo que nos está dando es un voltaje. Nos está dando 5 ohms. Pues si nos da 5 ohms, asumimos que lo que nos está dando pues es una resistencia. Entonces ponemos los datos, tenemos que el voltaje son 20 volts, la resistencia son 5 ohms y pues lo que nos está pidiendo el problema es una intensidad. Entonces aquí calculamos, bueno, utilizamos la ley de Ohm, despejamos la intensidad, entonces esta resistencia va a pasar dividiendo al voltaje y nos queda que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces aquí nos va a quedar, sustituimos los datos, nos va a quedar que son 20 volts entre 5 ohms y el resultado de esto va a ser de 4 amperes. Entonces la intensidad de corriente que pasa por este cable es de 4 amperes. Ahí estaríamos resolviendo este pequeño circuito. Y bueno, procedemos a hacer otro ejemplo. Aquí en este ejemplo te pide que encuentres el voltaje del circuito. Analizamos los datos, te dice 12 amperes. Si te dice 12 amperes, sabemos que los amperes sirven para medir intensidad de corriente. Entonces quiere decir que este dato corresponde a la intensidad de corriente. Te dice que son 5 ohms. Sabemos que los ohms corresponden a la resistencia, entonces nos está dando resistencia. Y pues tenemos los datos, ¿no? Tenemos que la intensidad, como dijimos, son 12 amperes, la resistencia son 5 ohms. El voltaje, pues lo calculamos como resistencia por intensidad, así la ley de Ohm tal cual aparece. Sustituimos los datos, nos queda que son 5 ohms por 12 amperes y 5 por 12 pues da 60. Entonces, quiere decir que el resultado de este problema son 60 volts. Después de esto, vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este caso te pide que encuentres la resistencia. Analizando el circuito, son 120 volts. Te dice que son 15 amperes. Entonces ya tenemos estos datos, voltaje 120, intensidad 15 amperes. Entonces de la ley de Ohm despejamos la resistencia, esta intensidad que está multiplicando la pasamos dividiendo. Me queda que la resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Sustituimos los datos, el voltaje son 120 volts, la intensidad son 15 amperes. 120 entre 15 tenemos que nos da como 8 ohms. La resistencia de este problema serían 8 ohms. ¿Okay? Y pues aquí les dejo unos ejercicios para que los practiquen, para que practiquen así circuitos sencillos. En la siguiente clase estaríamos viendo circuitos, los tipos de circuitos, circuitos en serie, circuitos en paralelo y más adelante estaríamos viendo los circuitos mixtos.
Bueno, como les digo, estos son circuitos sencillos donde solamente tiene una resistencia. Cuando aparecen dos o más resistencias, pues ahí es donde entra la clasificación de los circuitos. Depende de cómo estén acomodadas estas resistencias, pues ya vamos a saber si es un circuito en serie, un circuito en paralelo o un circuito mixto, ¿ok? Entonces en la próxima clase vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos y cómo resolver cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, esto sería todo. Nos vemos el día de luego. Luego nos vemos.